Hola, Anthony. Hola, ¿Has visto qué instrumentos tan buenos? ¿es que te estás preparando para una televenta? Mira que yo no estoy interesado en comprar nada. Mira... No, nada de televentas. Te las he traído para que puedas ver las muchas posibilidades que existen para crear imágenes. No, en realidad estaba bromeando. Pero te aviso que yo empiezo por aquí... Esta es mi cámara fotográfica, aunque he comprado una nueva reflex digital porque quiero empezar a sacar fotos realmente buenas. Que tengan un valor añadido, con las luces perfectas, el encuadre correcto. Quisiera poder capturar también momentos especiales. Las emociones diarias. O sea, quisiera sacar buenas fotos que Mira qué ambicioso. hasta ahora no he podido De sacar. todos modos, Anthony, no te dejes impresionar por todos estos artilugios. ¿Sabes? En la base del funcionamiento de cada uno de estos aparatos están los mismos principios básicos que te explicaré en las siguientes clases. ¿Por dónde quieres empezar? No, en realidad este es el problema. Yo empiezo por aquí, encuadro, hago clic y ella se encarga del resto. Así que no sé, dime tú. Bueno, me imagino cómo serán tus fotos. A ver, demasiado claras, demasiado oscuras, a veces fuera de foco, algo borrosas. A menudo el flash ilumina demasiado el primer plano. Veo que me conoces muy bien. No, sabes, no es que te conozca, es que al principio esto le pasa a todos, sobre todo cuando se utilizan los aparatos sin reflexionar demasiado, como tú decías. ¿A ti también te ha pasado? Bueno, digamos que sí. Sí. Sabes, la fotografía es un arte y como todas las artes, para ponerla en práctica requiere unos instrumentos técnicos, pero hay que aprender a conocerlos y entender los principios que están en la base del funcionamiento de estos instrumentos para poder sacar el máximo de ellos. Para poder mejorar nuestras imágenes, será fundamental aprender a la perfección algunos principios, que a fin de cuentas no son muchos, pero que son básicos para la fotografía. En las próximas clases trataré que comprendas desde el inicio cuáles son estos principios de base. Así tus fotografías mejorarán inmediatamente. Conseguirás mejores resultados y luego, si tienes ganas de seguir, seguramente podrás ser aún más bueno. Sí tengo ganas. Claro que las tendré. Yo quiero ser mejor. Bueno, pues empecemos. Sabes que todos estos aparatos que te he traído hoy son para que veas que, sin embargo, la fotografía desde su nacimiento ha vivido una serie de innovaciones técnicas que han cambiado mucho los instrumentos utilizados para hacer fotografía. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Sin embargo, en la base de todos estos aparatos existe un principio básico, el principio base de la cámara oscura. De este sencillo concepto de la cámara oscura empezaremos a hablar desde el principio. Claramente existen diferencias, pero son todos dispositivos que se vinieron añadiendo para tener un mayor control sobre las imágenes. Se va de equipos sencillos, como tu pequeña compacta, a cámaras más complicadas, como pueden ser estas reflex profesionales o de medio formato, o también de banco óptico. Se trata de equipos que de hecho permiten tener mayor control sobre la imagen y a menudo algunos de estos están reservados solo a los profesionales. Sin embargo, te repito, ya iniciando con una pequeña compacta, se pueden empezar a conseguir buenas imágenes, pero sabiendo cómo funciona y cuáles son sus limitaciones. Así que, ¿tú opinas que podría conseguirlo yo también, que he empezado con esta compacta? Claro, aunque en nuestras clases nos referimos, en la mayoría de los casos, a la cámara reflex digital, porque es el equipo que permite, siendo posible trabajar completamente de modo manual, comprender mejor cuáles son los controles que podemos aportar sobre la imagen. Además, las reflex digitales ya están al alcance de todos y por tanto es una cámara que cualquiera puede tener a su disposición, gracias a la cual empezaremos desde el principio a entender cómo controlar nuestras imágenes y conseguir fotos correctas. Así que, si lo he entendido bien, me estás diciendo que yo voy en bici con las ruedecillas, ¿verdad? Bueno, de hecho sí, quizá también haya llegado la hora de quitar esas ruedecillas y empezar a ir en bici de verdad. Estoy ¿Sabes? de acuerdo. Puede que utilizar un equipo reflex al principio sea más difícil y por tanto también podrías cometer algún error, pero verás que a largo plazo te dará muchas más satisfacciones y te permitirá realizar las imágenes que tienes en mente. De todos modos, ahora en las primeras clases nos enfrentaremos a temas técnicos que pueden parecer bastante difíciles, pero verás que en la práctica son mucho más simples de lo que parecen. Verás que cuando cojas la cámara y empiezas a disparar todo te saldrá mucho más natural y comenzarás a mejorar tus fotos inmediatamente. Sin embargo, Anthony, aprender a ir en bici es difícil, se empieza con las ruedecillas, pero sabes, hay personas como yo, por ejemplo, que aprenden ya sin ellas. ¿En serio? Claro, pero sabes, es una cuestión de dotes físicas, de equilibrio, de cabeza. Está bien. Está bien. Bien, Anthony, ¿estás listo para cambiar de vida? Cambiar de vida. Yo pensaba que estábamos aquí para hablar de fotografía. Sí, se trata de hacer un curso de fotografía y vídeo, y de aprender a mejorar el uso de tu cámara fotográfica y la videocámara, pero las nociones técnicas que aprenderás en este curso las necesitarás sobre todo para expresar mejor tu mundo interior. Aprenderás a mirar a tu alrededor, a ver la realidad con tus ojos y a expresarla a través de tus imágenes. Al final de este curso ya no te reconocerás a ti mismo.
¿Quieres decir que cambiaré? ¿Seré un hombre diferente? ¿No me reconoceré? Sí, ya no te reconocerás en los vídeos, en las fotos que sacarás cuando hayas terminado este curso. ¿Quieres decir que seré un hombre nuevo? ¿Estás diciendo que cuando vuelva a mi casa quizás mi mujer no me reconozca? Pues igual esto es un poco exagerado, Anthony. De todos modos, me parece entender que hoy es el primer día del resto de mi vida. ¿Es cierto? Sí. Entonces, yo me he comprado una cámara digital reflex buenísima, pero la verdad es que necesitaría algunos consejos para utilizarla de la mejor manera. ¿Me puedes echar una mano? Por supuesto. Ante todo, ¿sabes lo que significa sacar una foto? Sí, lo que sé es que hace falta encuadrar, hacer clic y mirar la foto. Eso es lo que sé. Bueno, vamos a ver. Tengo curiosidad por ver esas fotos tuyas. Yo diría que mejor que no. Bueno, yo solo te pido un simple favor. ¿Te acuerdas de... ¿Has visto la película Filadelfia? Sí. ¿Te acuerdas de la escena en que Tom Hanks entra en la oficina de Denzel Washington por primera vez? No. Denzel Washington le dice: debe explicarme las cosas como si fuera un niño de 5 años. Yo estoy empezando de la base. ¿Y tú? ¿Te acuerdas de Pulp Fiction? Sí. Bueno, yo soy el señor Lobo. Soluciono problemas. Pues empecemos. Bueno, empecemos por los conceptos básicos. Para fotografiar primero hace falta luz, porque fotografiar significa exactamente dibujar con la luz. La luz impacta en los objetos existentes en la realidad y de estos se refleja hacia nuestro ojo. Según la longitud de onda de la parte de la luz que se refleja, nosotros podemos percibir el color de los objetos. La cámara fotográfica ve de la misma manera. Mira, cuando apretamos el botón de nuestra cámara fotográfica no hacemos nada más que dejar entrar la luz a través del objetivo y hacer que impacte en el sensor digital, si estamos utilizando una cámara digital, o que impacte en la película si trabajamos con una cámara analógica. ¿Por qué? ¿Hay diferencia entre las dos? Sí, hay diferencias. Nosotros en este curso nos ocuparemos sobre todo de fotografía digital, pero es útil entender el procedimiento también sobre la película. ¿Ves? Cada vez que hacemos que la luz entre, esta va a impactar en el soporte que, como decíamos antes, puede ser un sensor CCD o una película y será grabada por estos. Si estamos trabajando sobre película, se forma la así llamada imagen latente, es decir, en la película hay una transformación aún no visible que necesita un procedimiento sucesivo, la fase de revelado, en la que vamos a ampliar esta señal haciéndola visible para el ojo humano. Parece ser algo muy complejo. Sí, es complejo. De hecho, todo este procedimiento debe hacerse en la oscuridad total. Tenemos que trabajar a oscuras para evitar sobreponer otras imágenes a las ya grabadas. En la fotografía digital el procedimiento es aún más complejo, pero no para quien saca la foto, porque la imagen impacta en el sensor y cada una de las celdas del sensor, los así llamados fotodiodos, que registran la intensidad. Fotodiodos. ¿Qué son? Son cada uno de los elementos que componen el sensor de tu cámara digital. Se compone de muchas celdas pequeñas. Cada una de ellas registra el valor de la luminosidad que le impacta. Vale. Esto viene después traducido por la máquina en términos numéricos y luego en formato digital, que será después reconvertido. Esta vez no a oscuras, sino frente al ordenador, en una imagen imprimible, y entonces lograrás ver la imagen definitiva, como ocurriría en una cámara oscura. Vale, una pregunta. ¿Es realmente necesario saber todo esto para sacar buenas fotos? ¿Sabes? Es necesario si utilizas alguna herramienta para expresarte, porque al fin y al cabo fotografiar significa esto, intentar expresarte a ti mismo. Debes comprender cómo funcionan estas herramientas y conocerlas bien para poder utilizarlas, así que también es importante afrontar estos aspectos. Está bien. Sin embargo, más adelante te enterarás de la utilidad de estas nociones. De hecho, he entendido en términos generales la diferencia entre película y digital. Pero dentro de la cámara de fotos, ¿qué es lo que realmente ocurre? Bueno, sabes, si tu cámara la consideramos en términos básicos, no es nada más que una caja a oscuras en cuyas dos extremidades se encuentran un dispositivo óptico que sirve para dejar entrar la luz al interior y un soporte que sirve para grabar la imagen que esta poca luz provoca. Incluso podríamos obtener una imagen utilizando un simple agujerito, el así llamado agujero estenopeico. ¿Qué es? Te daré un ejemplo. Imagina ahora que estás en una cámara totalmente oscuras y que en el exterior hay un paisaje iluminado por el sol. Si en una pared de esta cámara practicas un pequeño agujero, por este agujerito solo entrarán algunos rayos luminosos que son reflejados por los sujetos que se encuentran delante. Vale. Estos rayos luminosos entrarán en el interior de la cámara y llegarán a impactar en la pared opuesta, sobre la que se formará una imagen de lo que se encuentra delante. Pero esta imagen será invertida y reflejada izquierda-derecha. ¿Por qué invertida? Esto pasa por el así llamado principio de la propagación rectilínea de la luz. Si yo tengo un pequeño agujerito y un sujeto tomado de la realidad, los rayos luminosos que éste refleja deberán forzadamente pasar a través de este agujero. Claro.
Y entonces los puntos de arriba pasarán por el agujero y terminarán abajo en la pared opuesta, mientras los puntos de abajo pasarán a través del agujero y se reproducirán en la parte superior de mi imagen. Ah, por eso también derecha e Y izquierda. el mismo razonamiento vale también para la parte derecha e izquierda de un sujeto, Vale. que se reproducirán en la parte opuesta al interior de nuestra cámara oscura. ¿Es esta entonces una técnica antigua? Sí, ten en cuenta que el principio del agujero estenopeico se conoce desde los tiempos de Aristóteles y ha sido el primer método por el que se ha logrado visualizar una imagen de la realidad en el interior de una cámara oscura. Sí, pero perdona, Alessio. Pero, ¿cómo se utilizaban estas imágenes? Pues mira, principalmente eran utilizadas por pintores que entraban dentro de esas cámaras oscuras y volvían a dibujar lo que estaba reproducido en la pared opuesta a la del agujero estenopeico. ¿Ves? En la historia de la fotografía ha habido dos cambios paralelos. Uno interesado por la formación de la imagen y el otro por la grabación de un soporte que permitiera conservarla a lo largo del tiempo. Y se ha logrado llegar antes a obtener prácticamente las herramientas para reproducir la imagen más que aquellos para grabarla. Pero estas herramientas del agujero estenopeico se han intentado mejorar para obtener imágenes que fuesen más luminosas y visibles, y el paso siguiente ha sido intentar ensanchar ese agujero para dejar penetrar más la luz al interior de nuestra cámara oscura. Pero el simple ensanchamiento del agujero ya no permite la reproducción de una imagen, sino que solo hace que la cámara oscura se ilumine. Y después imagino que más grande el agujero, menos hay ese efecto. Sí, de hecho se pierde el principio que estaba en la base del agujero estenopeico. Para obtener nuevamente una imagen hace falta una lente biconvexa que pueda recoger toda esta cantidad de rayos luminosos y hacer confluir de vuelta a algunos puntos. Y esta ha sido introducida a partir del siglo XVI por Cardano, que por primera vez ha introducido la lente biconvexa en el interior de una cámara oscura. Gracias a esta lente se consiguió reproducir una imagen mucho más luminosa respecto a las que se conseguían con el agujero estenopeico. Entonces, ¿cómo hemos llegado de la cámara oscura a la cámara fotográfica? Pues mira, una vez solucionado el problema de cómo grabar las imágenes, luego te diré cómo hemos llegado allí. Hubo que introducir en el interior del aparato unos componentes que sirviesen para controlar cómo la luz actuaba sobre el soporte. Estos componentes son el diafragma y el obturador, que tienen dos funciones distintas. El diafragma sirve para controlar cuánta luz entra en el interior del aparato fotográfico y que por consiguiente actúa en la película. Y el obturador, en cambio, sirve para decidir el tiempo en que se deja actuar la luz sobre el soporte. Imagina que el diafragma se encuentra normalmente en el interior de las lentes y es un dispositivo compuesto por laminillas que a las extremidades se reducen en un diámetro. Sí, un agujero de diámetro variable que deja pasar más o menos luz. Mientras el obturador es como una cortina, ahora además existen varios tipos. De todos modos, en las cámaras, hoy en la mayoría de los casos es una especie de cortina que se abre o se cierra y tiene así solo dos posiciones, todo abierto o todo cerrado. Y establece el tiempo en que la luz actúa sobre la película o el soporte que estoy utilizando para la grabación de imagen. Tipo así, shik, shik o shish. Sí, este ruido que escuchas es justamente el obturador que se abre y se cierra, el clip de la foto. Entonces, resumiendo, la cámara fotográfica es una caja oscura a cuyas extremidades está conectado en un lado el objetivo, que es el instrumento para recoger la luz y proyectarla sobre el soporte, que es la película o el sensor CCD. Vale. Para regular de la mejor manera esta operación se utiliza el diafragma, que establece cuánta luz dejar entrar, y el obturador, que establece cuánto tiempo dejarla actuar. Vale, pero hay algo que no entiendo. La luz, que no es una cosa tangible, que no se puede tocar, ¿cómo puedo conseguir modificar la película? Pues sabes, los elementos sensibles a la luz que se encuentran en nuestras películas son las sales de plata. Estas, una vez que son impactadas por la luz, sufren una modificación que no es visible para el ojo humano. Se habla de hecho de imagen latente, ya que hay una modificación en el interior de cada uno de los cristales de sales de plata, que no podemos ver y que puede volverse visible solo a través del procedimiento de revelado, sobre todo en el líquido revelador, que es la primera fase. Estas operaciones, por supuesto, deben hacerse a oscuras, porque no se debe cubrir la imagen impresionada en el interior de la cámara fotográfica. Durante estas operaciones, las sales de plata que han sido impactadas por la luz se convierten en plata metálica negra, porque sufren una transformación química debido al líquido revelador. Obviamente, cuanta más luz impacte en las sales de plata, más material se transformará en plata metálica. Se produce así una imagen compuesta por negros, en la zona en la que la luz ha actuado,
que son las zonas donde la plata se convierte en metal, y hay zonas transparentes donde en cambio la luz no ha impactado en nuestra película. ¿Y el procedimiento digital, cómo funciona? En el procedimiento digital ocurre algo parecido, aunque no idéntico, porque el soporte de grabación es totalmente distinto. Hay un sensor CCD constituido por muchas celdas pequeñas llamadas fotodiodos, cada una revelando la cantidad de luz que le impacta, y que la convierte en un pulso eléctrico de distinta intensidad en base a la cantidad de luz que le llega. El procedimiento ya no es fotoquímico, sino fotoeléctrico. En este caso, y entonces la señal luminosa captada por las celdas se convierte en un dato numérico que constituye nuestra imagen digital, que será en fin transformada a través del software en una imagen real. Esto es algo que ocurre automáticamente y enseguida. Sí, al momento del disparo, la cámara activa todos los procedimientos para convertir la radiación luminosa en datos digitales, que serán después reconvertidos otra vez en imagen. Muy bien. Ahora hagamos un pequeño resumen. Sí, a ver, hemos hablado de los principios ópticos que llevan a la formación de la imagen, o sea, empezando por el agujero estenopeico hasta llegar a la lente biconvexa, luego de cómo nacieron los aparatos fotográficos y los elementos que lo componen, y finalmente hemos analizado también el proceso de formación de la imagen tanto digital como sobre película. ¿Todo entendido? Perfectamente. A ver, después de la última lección, he comprado un libro sobre la historia de la fotografía. Y he notado que todavía no está claro a quién se atribuye la invención de la fotografía. Bueno, sí. De hecho, sobre la atribución de la invención todavía hay muchas teorías divergentes y piensa que incluso, además de las normales atribuciones que se encuentran en los libros de historia de la fotografía, hay unos teóricos que afirman que mucho antes del siglo XIX, siglo en el que existen pruebas reales e imágenes que empiezan a aparecer en la dimensión de la fotografía, algunos conociesen procedimientos para generar imágenes fotográficas, o por lo menos bastante parecidas. De hecho, ha habido pintores como Torrentos que fueron condenados porque hacían cuadros de una perfección tal que se les consideraba de origen demoníaco. Hoy en día no tenemos testimonios de si fueron fotografías o pinturas, pero posiblemente alguien quizá ya había llegado a conseguir imágenes de calidad fotográfica. De todas maneras, es muy interesante. Me encantaría escuchar tu versión de esta historia de la fotografía. Ahora hablaremos de esto, aunque no sea exactamente mi versión, sino la reconocida por los históricos. Está bien. No obstante, ya que compraste el libro, podías empezar a leerlo. Lo haré, pero aún así quiero escucharte. Entonces, primero deberíamos hablar de óptica, o sea, de esa parte de la física encargada de los comportamientos de la luz y de cómo ésta participa en el proceso de formación de las imágenes. Ten en consideración que hasta que Galileo no hizo sus investigaciones sobre el catalejo, o sea, sobre un instrumento que le permitía ver objetos muy lejanos aumentándolos, en la cámara oscura nunca se habían introducido las lentes. Hasta aquel momento se seguía utilizando el sistema del agujero estenopeico. Ah, sí, me acuerdo de... Sí, hemos hablado de eso en la última lección. El agujero estenopeico, que si recuerdas generaba imágenes poco luminosas y que por lo tanto no eran adecuadas para crear imágenes fotográficas debido a la escasa luminosidad. Sí. Luego, con la introducción de una lente biconvexa, se obtuvo, digamos, el objetivo fotográfico, el que hoy en día seguimos utilizando para la formación de las imágenes. Gracias al principio de refracción, o sea, la capacidad de una lente de desviar el recorrido de los rayos luminosos, con un objetivo se logra hacer confluir la luz que entra en la cámara, de nuevo, en puntos fotográficos. De otra forma, tendríamos círculos de desenfoque, los así llamados círculos de confusión en la imagen. ¿Podrías explicármelo mejor? Sí, aunque profundizaremos en los conceptos de este tipo más adelante cuando hablemos de los objetos y de los comportamientos en la formación de la imagen. De momento es suficiente que sepas que la lente introducida en una cámara oscura permite mejorar los defectos que tenía la imagen estenopeica. Profundizaremos más en ello en las próximas lecciones. Pero pasemos ahora al corazón del tema, es decir, una vez que se encontró la manera de formar la imagen, el verdadero problema fue el de grabarla. Y aquí hay unos cuantos conflictos sobre la real atribución de la primera fotografía. En efecto, eso es lo que he leído. Sí, habrás leído que existen tres personajes, principalmente, que reivindican la paternidad de la invención fotográfica. Así es. Estos son Nietzsche, Daguerre y Talbot. Estos, los tres, Nietzsche, digamos, es el primero que desde la década de los 20 empezó a experimentar unas técnicas para obtener imágenes a partir de la luz solar. En realidad, eran muy lejanas a las fotos a las que estamos acostumbrados hoy, porque todo eso nacía de una placa metálica en la que aplicaban betún de Judea, que, una vez expuesto al sol,
se endurecía en las partes incididas por la luz. Luego rascaba las partes que permanecían blandas y conseguía así una imagen, digamos, parecida a la fotografía. El problema era que los tiempos para sensibilizar este material eran muy largos. Se necesitaban exposiciones que podían llegar hasta 8 o 9 horas. Su primera fotografía es muy famosa, realizada de hecho en el patio de su casa, donde se ve que las sombras de los edificios completan el arco entero, porque la exposición duró todo un día y las sombras se movieron a lo largo del patio. Seguramente la viste. En todos los manuales se reproduce esta imagen. Realizados sus primeros experimentos que llevaron a esta imagen, en 1826 entró en contacto con un parisino, Louis-Jacques Daguerre, con el que firmó un acuerdo para seguir con sus estudios y orientarlos más en el sentido fotográfico. Pero pocos años después, Niepce murió y, digamos, en el acuerdo le sucedió su hijo. Así que la invención fue llevada a cabo por Daguerre, junto al hijo de Niepce. Hasta tal punto que a los pocos años, dado que el hijo había sido de poca ayuda, Daguerre pidió el derecho a llamar a esta nueva invención daguerrotipos, en cuanto su parte en el estudio de la evolución había prevalecido. Respecto al método utilizado por Niepce, hubo una evolución porque Daguerre, en cambio, utilizaba placas de plata, que eran sensibilizadas exponiéndolas a los vapores de yodo. Se creaba así, en la superficie, un compuesto, el yoduro de plata, que actualmente se sigue utilizando como sal para obtener fotografías, y que una vez expuesto a la luz, este yoduro se transformaba en plata metálica negra. Pero se trataba de imágenes que, debido a su soporte, la placa de metal, no podían ser reproducidas, no eran como los negativos a los que estamos acostumbrados hoy en día. Eran piezas únicas y, entre otras cosas, para ver las imágenes había que ponerlas bajo la luz de un determinado ángulo para tener un efecto de autopositivo. El procedimiento fotográfico que más se acerca al que utilizamos actualmente, sin embargo, se atribuye a un inglés, Talbot, quien, cuando en 1931 Daguerre patentó su invención ante los académicos de París y la registró, una vez escuchada la noticia, sacó algunos experimentos suyos que incluso se remontaban a años atrás, pero que hasta aquel día nunca había publicado. Distintamente de Daguerre, él no utilizaba placas de metal, sino hojas de papel, que se desensibilizaban con una emulsión de sales de plata muy parecida a la que utilizamos ahora, y que producían imágenes directamente en negativo, un negativo de papel llamado calotipo, el cual permitía reproducir más copias de la misma imagen porque luego este negativo, puesto en contacto con otras hojas sensibilizadas y haciendo pasar la luz por transparencia, originaba una serie de positivos. Digamos que gracias a Talbot tuvo inicio la reproducibilidad de la fotografía. Ya no eran piezas únicas, sino imágenes que se podían utilizar en particular en las editoriales o bien para reproducir más copias. Pero una pregunta. Niepce murió. ¿Murió antes? Sí. ¿Y entonces? ¿Pero cuánto? En tu opinión, ¿cuánto de todo este procedimiento se le puede atribuir? Pues quizá sin sus primeros experimentos no se habría llegado a la fotografía. Aunque en realidad el procedimiento de Daguerre se aleja mucho, pero parte igualmente del principio fundamental de sensibilizar una placa de metal y exponerla a la luz, que Niepce había puesto en práctica por primera vez. Entonces hemos llegado a la fotografía tal como la conocemos hoy. Sí, estamos muy cerca. También ha habido otros pasajes en esta evolución. Antes que todo, se ha trabajado para mejorar los soportes. Así del negativo en papel pasamos a los negativos transparentes, antes placa de vidrio y luego película. Una evolución ulterior tuvo lugar en el formato de la película utilizada. Desde las cámaras de finales del siglo XIX, que exponían fotografías sobre grandes placas de película y que por tanto permitían una sola toma. Hemos pasado con Kodak, que introdujo las primeras cámaras que utilizaban películas en rollo o aparatos mucho más ágiles, puesto que permitían disparar más fotos en el mismo rollo sin sustituir la película cada vez. ¿Esas con una toma solo eran aquellas con el telón negro donde el flash explotaba? Sí, esas luego... Llegó la película en rollo, que permitía agilizar las operaciones y se dieron más pasos adelante para la búsqueda de aparatos cada vez más pequeños y cómodos para llevarlos encima. Un eslabón importante fue la introducción del formato 35 mm. ¿Por qué 35 y no 40, 50? ¿Por qué? Primero, porque el 35 es la dimensión de la altura de la tira de película, y luego porque este formato es de derivación cinematográfica, prácticamente la película que se utilizaba en las cámaras de cine de esa época.
Se utilizó por primera vez en fotografía con la introducción de los aparatos Leica, que, aprovechando el sistema de arrastre de doble perforación de la película cinematográfica, de hecho, utilizaba un formato notablemente más pequeño de los utilizados en la época, pero más cómodo de llevar y más inmediato para fotografiar. Las Leicas son aparatos que tienen un sistema de enfoque de telémetro, y una evolución ulterior ocurrió en cambio con los aparatos de sistema reflex. Así que, ¿qué diferencia hay entre telémetro y reflex? Pues profundizaremos en estos temas más adelante. De momento es suficiente que sepas que son dos sistemas distintos para enfocar las imágenes, sobre todo cambia el modo de visión a través del visor de la cámara fotográfica. Con la reflex, que entre otras cosas fue inventada en Italia, con los primeros modelos de Rectaflex, se tiene una visión de la imagen que realmente nuestro objetivo está encuadrando, cosa que hasta entonces no era posible con las máquinas utilizadas con película en rollo. Lo entiendo. Bien. Luego, la evolución en orden temporal ha sido la fotografía digital, en que la película ha sustituido con un sensor CCD capaz de revelar la imagen. Pero esa ha sido una revolución que tiene más que ver con el sistema de grabación de la imagen. La cámara sigue siendo la misma que con el sistema reflex. De todas maneras, no te preocupes por estos aspectos porque los trataremos en profundidad en las próximas lecciones. Bien. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cámaras en general, pero ¿te acuerdas que te dije que compré una reflex buenísima? ¿Podrías explicarme un poco las distintas partes, cómo funciona? Sí, mira, todas las cámaras están constituidas esencialmente por los mismos componentes fundamentales, que son el objetivo, que tiene la función de capturar la luz, la cámara oscura, a la que pasa la luz, y el soporte, sobre el que se formará la imagen. Empecemos por analizar el objetivo. El objetivo es un conjunto constituido por muchas lentes, en el interior de un barrilete, y sirve para recoger los rayos luminosos del exterior y hacer que confluyan nuevamente en un punto. En el objetivo se encuentra el helicoide, que es un dispositivo que sirve para alejar o acercar las lentes de la película. Ajustando esta distancia, tenemos la posibilidad de enfocar la imagen precisamente sobre el plano en que se encuentra la película o el sensor CCD. Otros componentes importantes, si te acuerdas, ya los hemos mencionado, son el diafragma y el obturador. Exacto, sí. Entonces, el diafragma se encuentra en el interior del objetivo mismo y es un anillo formado por varias laminillas. Podemos ajustar el diámetro de este diafragma y mediante este ajuste decidir cuánta luz dejamos penetrar en el interior de la cámara fotográfica. Generalmente, los valores son indicados en el anillo del objetivo, o también los podemos ajustar en el cuerpo de la cámara fotográfica. Los valores siguen una escala estándar y generalmente son 1, 1 y 4, 2, 2 y 8, 4, 5 y 6 y subiendo. Vale, ¿por qué no hay valores intermedios? Pues en realidad los valores tradicionales son estos, porque en las cámaras mecánicas solo se podían configurar estos valores. En las cámaras más actuales eléctricas se pueden configurar también valores de apertura intermedios. De todos modos, la escala fija se representa con estos valores. Considera que a valores bajos corresponde una gran apertura del diafragma y por tanto dejaremos entrar más luz en el interior de la cámara, mientras que a valores numéricos altos corresponde una apertura del diafragma más reducida. Entonces, yo qué sé, con un diafragma 22 pasará mucha menos luz que con un diafragma ajustado a una abertura f4, por ejemplo. Vale. Otro dispositivo, el obturador, a su vez sirve para establecer cuándo dejar entrar la luz en el interior de la cámara fotográfica y por cuánto tiempo dejaría actuar. También para el obturador hay una escala de valores que podemos ajustar en la cámara fotográfica y está expresada en fracciones de segundo. Podemos configurar tiempos que van desde tiempos cortísimos, en el orden de un 4.000º de segundo, y subiendo hasta llegar también a tiempos de 30 segundos. O incluso se puede llegar más allá con exposiciones de tiempos prolongados, no determinados por el obturador, sino por la presión del botón de disparo. Entonces, hace falta saber cómo usar estos elementos. Sí, claro, hace falta saberlos regular. Ten en cuenta que la interacción entre el tiempo de obturación y la apertura del diafragma establece la exposición que hay que darle a la foto, pero de esto ya hablaremos. Bien. Otra cosa que hay que recordar cuando se mira a una cámara es el sistema de visión que ésta utiliza. Existen distintos tipos, vamos desde el sistema reflex al del telémetro o a un simple visor del tipo galeniano. Eso, podrías empezar con el reflex, que es la cámara que yo tengo. Sí, además el sistema reflex es el más difundido. Se le llama así justamente porque en el interior del cuerpo de la cámara hay un espejo inclinado a 45 grados. La luz, entrando en el objetivo, sigue de esta manera un recorrido que incide contra el espejo y lo devuelve arriba hacia el pentaprisma, que se sitúa en la parte superior de la cámara.
El pentaprisma de vidrio, a través de sus caras inclinadas, recoge esta imagen y la hace girar, volcándola de manera que llega a nuestro visor así, recta, como la vemos en la realidad, y como saldrá en nuestra imagen fotográfica. Pero eso conlleva que al movimiento del disparo algo deberá modificarse en este recorrido, de lo contrario la luz no podría alcanzar la película. Y es así que de hecho, cuando presionamos el disparador, el espejo se levanta por un breve instante, nuestro visor se oscurecerá y la luz llegará a incidir directamente en el soporte para ser grabada. Este sistema es muy práctico porque nos permite ver realmente lo que estamos encuadrando, tanto desde el punto de vista de la composición como del de los planos de enfoque, así que podemos intuir qué está en foco y qué está fuera de foco y a qué nivel de desenfoque. ¿Y los demás sistemas qué? Bueno, verás, las cámaras de telémetro, por ejemplo, para enfocar, utilizan dos imágenes que nosotros vamos a sobreponer en nuestro visor. Estas imágenes proceden de dos ventanillas colocadas a los lados del objetivo. Pero este sistema conlleva que nosotros no veamos lo que realmente está observando la cámara a través del objetivo, sino que tengamos una visión que está fuera del eje respecto a aquella real de nuestra óptica. Eso genera dos problemas operativos. Primero, que desde el punto de vista de la composición, corremos el riesgo, sobre todo con sujetos muy cercanos, de no encuadrar lo que creemos en nuestra fotografía. Y el otro es que este sistema de sobreposición de imágenes en nuestro visor nos permite enfocar a la distancia correcta, pero no nos permite valorar los efectos de enfoque y de desenfoque sobre los distintos planos de la imagen, cosa que en cambio sí podemos hacerlo utilizando un sistema reflex. Así que he elegido el sistema correcto. Sí, bueno, no existe el sistema correcto en absoluto. Todo sistema tiene sus virtudes y sus defectos. Considera que la reflex tiene esta grande virtud de evitar los errores del paralaje y por tanto lo que encuadramos es lo que saldrá bien en nuestra fotografía y además podemos valorar también el tema del desenfocado y de la profundidad de campo, que veremos más adelante en las próximas lecciones. Pero esto conlleva tener cámaras más grandes porque todo el sistema de volcado del espejo ocupa espacio. Y además son más ruidosas porque hay partes en movimiento cada vez que presionamos el botón. En las cámaras de mi telémetro, en cambio, tenemos la gran ventaja de limitar el tamaño y de operar de manera más rápida y silenciosa, aunque con los defectos de que hablábamos antes. O sea, el telémetro, ¿qué tipo de uso se hace de ese sistema? Generalmente se utiliza para fotos donde se necesita una rapidez de acción, reportajes o en situaciones en que es necesario ser lo más silencioso posible, como fotos en teatro o para que nuestros sujetos no nos noten, puesto que la cámara es muy silenciosa y nos hace pasar desapercibidos. Bien, ahora podemos recapitular un poco todo. Claro, hemos hablado del nacimiento de la fotografía, de la evolución de los aparatos fotográficos hasta llegar a las cámaras contemporáneas, de los componentes fundamentales, o sea, el diafragma, el obturador y los objetivos. Y finalmente hemos hablado de los distintos sistemas de visión, en particular reflex y telémetro. Bien, entonces, ¿quieres ver mis fotos? ¿Qué pasa, Anthony? Te veo pensativo. Yo estaba pensando en todas las cosas que me enseñaste, todas las cosas que me contaste sobre la fotografía y... Se me ocurrió otra pregunta. ¿Por qué se fotografía? Mira, eso es una pregunta a la que muchos intentaron dar respuesta. Imagínate que un fotógrafo, Robert Adams, incluso escribió un libro titulado Why People Photograph. ¿Verdad? Pero no hay una respuesta unívoca para esta pregunta. Muchos lo hacen por instinto natural, otros como pasatiempo. Yo creo que en la base está el hecho de que las fotos permiten recordar. Es cierto, yo utilizo mucho la fotografía para recordar vacaciones, acontecimientos, amigos... Sí, ve, esto es uno de los papeles importantes de la fotografía, el de grabar la memoria, pero no es el único, la fotografía también tiene otros papeles. ¿Por ejemplo? Como por ejemplo ser la expresión de la sensibilidad personal del fotógrafo. La fotografía no solo es un documento, sino que puede también ser un modo de expresar tu propia visión de la realidad. Entonces es una forma artística, sí. Como la pintura, por ejemplo. No exactamente como la pintura, porque ves, el pintor o escultor de hecho reproducen una escena o hacen su escultura sin necesariamente tener esta conexión directa con la realidad, que por lo contrario es necesaria para el fotógrafo. Una fotografía siempre surge de una escena realmente ocurrida en la que el fotógrafo estaba presenciando ese momento. En la pintura eso a menudo no ocurre, ya que el pintor puede pintar una escena que tuvo lugar o no, que ha escuchado relatar o también que él haya imaginado. Algunas corrientes de pintura intentaron reducir esta distancia entre el sujeto y sus representaciones en el cuadro.
como por ejemplo hicieron los impresionistas. Generalmente la interpretación por parte del artista es más importante en la pintura que en la fotografía, porque no hay esa estrecha conexión forzosa con la realidad. Entonces, si la conexión entre realidad y fotografía es tan estrecha, ¿cuál es el margen de creatividad que yo puedo aportar como fotógrafo? Mira, existe una conexión con la realidad, pero el fotógrafo es el que elige cómo representar esta realidad y puede hacerlo utilizando los medios que la fotografía le proporciona. Primero, eligiendo unos sujetos específicos en lugar de otros, y ya en esto hay una interpretación subjetiva. Luego eligiendo el tipo de encuadre o también utilizando los medios que la técnica nos pone a disposición, como tiempos largos, planos de enfoque distintos o el nivel de desenfoque. Incluso la elección misma entre el color en blanco y negro es siempre una elección subjetiva del fotógrafo. O incluso el rol de recuerdo que tiene la fotografía no es totalmente objetivo. Sí, pero ¿qué quieres decir? Porque yo pienso que la realidad no puede ser modificada. De hecho, la fotografía puede modificar la realidad. Piensa en el fotorretoque, que ya existía con la fotografía analógica. No se practica solo en la fotografía digital. Es un poco lo que también ocurre con el vídeo, donde con los recortes y los montajes se puede transmitir una sensación u otra. Además, la realidad que está representada en una fotografía también puede ser parcial, no ser necesariamente toda la realidad. Y además, nadie atestigua que eso es lo que realmente ocurrió. Piensa, por ejemplo, en las discusiones que todavía existen sobre la foto del miliciano de Robert Capa. Todavía no se sabe si una escena fue algo que realmente ocurrió o si fue construida con un modelo que se prestó a la escena. Entonces hace falta comprender la realidad, ¿es efectivamente aquella o si solo se trata de la representación que la foto nos transmite? A menudo el pie de foto puede cambiar la interpretación que le damos a una imagen. Exacto, así que estamos hablando de la modificación de la imagen, no de la realidad misma. Estamos hablando de la modificación de una imagen, como también del hecho de que la realidad puede construirse artificiosamente al fin de transmitirla en una imagen fotográfica. Entonces me estás diciendo que no debo creerme nada. No, eso quizá es un poco exagerado. De todos modos, como decía antes, la fotografía tiene en el recuerdo un papel primario. Seguramente no todo es fiel a la realidad, pero si haces un viaje, te llevas a casa las fotos, seguro que estas serán un archivo interesante de tus recuerdos y de las emociones que viviste. Es importante intentar fotografiar también para mantener ese archivo. Entonces, lo que dices es que no está mal, por ejemplo, cuando estoy de viaje, fotografiar los monumentos célebres. No, es que debes tener cuidado en buscar tus sujetos. No necesariamente tienes que fotografiar lo que es más célebre o lo que todos fotografían. Debes tener un ojo atento y buscar sujetos que te transmitan emociones e intentar reproducirlos en tus fotografías. Intentar también girar alrededor del sujeto, porque normalmente no debes reproducir los encuadres más comunes o las fotos que ya viste, sino que debes tener una visión tuya. Y luego, no tiene importancia si un sujeto solo te interesa y te gusta a ti. Lo importante es que te transmita emociones dignas de ser representadas en la foto. Sí, pero todo este tema me hace pensar que la fotografía está realmente muy relacionada con el pasado y mira poco hacia el futuro. No, la fotografía está relacionada con el pasado, pero también se ocupa de presente y futuro. Piensa en las grandes encuestas periodísticas que a través de un reportaje pueden denunciar los efectos de la acción del hombre o los efectos de una guerra. Y también piensa en la fotografía de moda o en algunas campañas publicitarias que intentan con imágenes sugerir una propuesta de cánones estilísticos que quizá serían seguidos por la comunidad en el futuro. Mira, Anthony, no necesariamente hace falta fotografiar eventos excepcionales. Muchos fotógrafos en su carrera fotografiaron el día a día, las cosas normales. Se pueden hacer fotos hermosas también fotografiando un particular corte de luz o la fachada de un edificio. En definitiva, es importante llevar siempre contigo la cámara y estar listo para captar cualquier momento. No necesariamente hace falta encontrarse frente a eventos históricos o que se deban recordar absolutamente. Las buenas fotos pueden nacer en cualquier ocasión. De hecho, ahora ya tengo ganas de salir a fotografiar todo. De veras, hasta las cosas más normales, más banales, tan solo para ver si puedo llegar a aportar algo mío. Sí, ahora sin exagerar fotografiándolo todo, hasta las cosas más banales. Igualmente al principio, este procedimiento quizás sea el correcto, fotografiar lo más posible. También porque luego mirando tus fotos, poquito a poco, empezarás a tener un enfoque distinto de los sujetos y a seleccionar un poco más. Te hará falta también volver a mirar las fotos para seleccionarlos y afinar tu mirada. Ahora debo hacerte una pregunta obligada. ¿Cómo se hace para afinar la mirada? Pues ante todo, sin miedo a equivocarte.
Dispara lo máximo posible, como te decía antes. Lleva siempre contigo la cámara y todas las veces que un sujeto te interese, sácale una foto. Y luego aprende a mirar tus imágenes. De todas esas imágenes, aprende a comprender cuáles funcionan y cuáles no, para que puedas aprender de tus errores. Busca un perfeccionamiento técnico que te permita también actuar de manera más natural e inmediata cuando te encuentras ante el sujeto. Pero sobre todo el paso más difícil, cuando todavía estás empezando, es aprender a mirar fotográficamente. O sea, darse cuenta de que lo que nuestra cámara fotográfica ve y es capaz de reproducir, no es todo lo que nos atrae en el momento en que un sujeto llama nuestra atención. A menudo nos centramos demasiado en el sujeto y nos damos cuenta de que también hay otros elementos de estorbo que inevitablemente caerán en la imagen. Aprende por lo tanto a realizar esta selección mental antes de pulsar el botón. Y con el tiempo, empezarás también a valorar todos los demás elementos que en aquel momento no llaman demasiado la atención, pero que después estorbarán la imagen impresa en papel. Entonces dispara mucho y empieza a ser mucho más selectivo en tus disparos, a eliminar los elementos superfluos y a centrarte solo en el sujeto intentando transmitirlo en tus imágenes en su esencia, evitando todo aquello que es contorno y que luego en las imágenes fotográficas será un estorbo. Solo puedo esperar que tengas razón. Claro, considera que solo estamos al principio de un camino. No se aprende todo en un día, pero poquito a poco acumularás los conocimientos y los medios para llegar a buenos resultados. Entonces, antes de nada, gracias porque encuentro muy interesante tu enfoque de la fotografía. Ahora mismo salgo para empezar a disparar. Sí, ve y considera que todos los aspectos de que hemos hablado hoy atañen solo al aspecto emotivo y creativo que tienes con el sujeto. De los instrumentos técnicos hablaremos en la próxima clase y entonces, después de haber empezado este camino, también empezarás a tener los medios para poderte acercar también desde un punto de vista técnico más consciente y tus imágenes seguramente mejorarán. Bien, no veo la hora.